Estamos en plenísimo boom de la inteligencia artificial, ¿verdad? Pues bien, justo ahora, uno de sus arquitectos clave está dando la voz de alarma. Ojo, que nos advierte de que la carrera en la que estamos metidos podría ser en realidad un callejón sin salida. Y lo más interesante, propone una ruta completamente distinta. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del desafío que plantea, vamos a empezar con una de sus frases, una cita directa de Jean LeCun, que es nada menos que un ganador del premio Turing. Dice así: nunca, pero que nunca de los jamases vamos a llegar a una IA de nivel humano si solo la entrenamos con texto. O sea, ¿es una afirmación? Bueno, es que es una bomba. Choca de frente con todo lo que oímos cada día. Y es que, a ver, seamos sinceros. Hoy por hoy hay un único enfoque que lo domina todo en la IA. Los famosos grandes modelos de lenguaje, los LLM. En cuanto se habla de IA, la gente piensa en ChatGPT, en Llama, en Gemini. Son, vamos, el centro de toda la conversación. Pues bien, en medio de todo esto llega LeCun y presenta lo que podríamos llamar, sin exagerar, una idea herética. Así que vamos a meternos de lleno a ver por qué uno de los mismísimos padrinos del Deep Learning está, bueno, pues desafiando a todo el mundo. Pero claro, antes de seguir, la pregunta es, ¿y quién es este Jean LeCun para decir todo esto? Bueno, pues su currículum es sencillamente impresionante. Para empezar, es ganador del premio Turing, que es como el premio Nobel de la informática. Es uno de los 3 padrinos del Deep Learning. Ah, y por si fuera poco, es el inventor de las redes neuronales convolucionales, las que revolucionaron todo el campo de la visión por ordenador. Hoy en día es el científico jefe de IA en Meta. O sea que, resumiendo, cuando este señor habla, la gente del sector, como mínimo, escucha. Y lo que dice no se anda con rodeos, ¿eh? LeCun sostiene que depender solo de los LLM es un camino que no lleva a ninguna parte, un callejón sin salida. De hecho, la idea de que estos modelos nos van a llevar a la superinteligencia la califica, y son palabras textuales suyas, de una completa gilipollez. Más claro, imposible. Vale, entonces, si eso es una gilipollez, ¿cuál es la alternativa? Pues aquí es donde LeCun dibuja 2 caminos muy distintos para la IA. Por un lado está lo que tenemos ahora, los grandes modelos de lenguaje. Su función básica, predecir la siguiente palabra de un texto. ¿Y qué comen? Pues todo el Internet escrito que puedan encontrar. Por otro lado está su propuesta, los modelos del mundo. Y aquí el objetivo es totalmente diferente, predecir las consecuencias de una acción. ¿Y de qué se alimentan estos? De datos mucho más ricos, del mundo real, como por ejemplo el vídeo. Venga, pues esto nos lleva directamente al corazón de su idea. Vamos a ver en qué consiste este plan de los modelos del mundo. Una IA que, en teoría, podría entender de verdad la causa y el efecto. A ver, un modelo del mundo, para que nos entendamos, es básicamente un modelo interno, predictivo de cómo funcionan las cosas. Es como si la inteligencia artificial tuviera una pequeña simulación del mundo en su cabeza. Y esto le permite, pues eso, hacer pruebas, simular qué pasaría si hiciera esto o lo otro, para entender las consecuencias antes de actuar. Vaya, algo muy parecido a lo que hacemos los humanos constantemente. ¿Y cómo funcionaría esto para planificar algo? Pues el proceso tendría como 4 pasos clave. Primero, claro, la IA tiene que observar el mundo, ver cómo está todo. Luego se pone a simular mentalmente una serie de posibles acciones. ¿Y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? Después, para cada una de esas simulaciones, predice qué pasaría, cuáles serían las consecuencias. Y ya por último, de entre todas las opciones, elige la que mejor le lleva a su objetivo. Esto, señoras y señores, es la base de la planificación, del razonamiento de verdad. Para que esto quede súper claro, LeCun usa una analogía que es genial. Dice: para controlar bien un velero, tienes que anticiparte. Básicamente es como si ejecutaras una simulación de dinámica de fluidos computacional en tu cabeza. A ver, no es que nos pongamos a resolver ecuaciones diferenciales, obviamente, pero sí que tenemos un modelo intuitivo, un feeling de cómo el viento y las olas van a afectar al barco. Pues eso, esa intuición física, es exactamente un modelo del mundo. Y ahora viene lo bueno, porque todo esto nos lleva a la gran pregunta: ¿cómo pueden las IA aprender el sentido común? Pues vamos a verlo. Y ya adelanto que la clave, y esto es lo más sorprendente, no es saber más, sino saber qué ignorar. Porque aquí está el quid de la cuestión. El objetivo no es, y lo repito, no es, crear una simulación perfecta de la realidad, que replique cada átomo, cada píxel. LeCun insiste en que pensar así es un error de base, un error fundamental en el que cae mucha gente. La clave, en cambio, está en aprender una representación abstracta del mundo. Y es que en esto consiste la verdadera inteligencia. No se trata de procesarlo absolutamente todo, sino de saber discriminar, de saber qué detalles son cruciales y cuáles son simplemente ruido que se puede, y se debe, ignorar. Es quedarse con la esencia de las cosas. Vamos a ver esto con un par de ejemplos para que se entienda perfectamente. A ver, si se quiere predecir dónde estará Júpiter dentro de 100 años, solo se necesitan 6 numeritos, su posición y su velocidad. No hace falta simular las tormentas de su atmósfera.
O pensemos en un físico. Para describir cómo se comporta un gas, usa una fórmula súper simple. No se pone a simular los trillones y trillones de moléculas que chocan entre sí. Pues lo mismo para una IA. Tiene que aprender a predecir la esencia de lo que pasa, no cada píxel. Y aquí, ¡pum!, volvemos al problema original con los LLM. Por esto mismo, el texto por sí solo no basta, porque no está anclado, no está enraizado en la realidad física. El lenguaje ya es una abstracción, sí, pero es una abstracción que flota. No contiene el conocimiento de base del mundo real. No sabe de gravedad, ni de que las cosas siguen existiendo aunque dejes de mirarlas. Y ahora, atención a este número, 15.000 horas. Un número que, cuando entendamos lo que significa, lo cambia todo. ¿Por qué es tan importante? Pues porque 15.000 horas es más o menos la cantidad de información visual que ha procesado un niño o una niña de 4 años. ¿Y a qué equivale eso en datos? Pues increíblemente al mismo número de bytes que todo el texto que se usó para entrenar a los primeros grandes modelos de lenguaje. Pero la diferencia es brutal. Con esos datos visuales se aprende el sentido común, la permanencia de los objetos, que las cosas se caen por la gravedad, la causa y el efecto. Es un tipo de información infinitamente más rica y fundamental que el simple texto. Muy bien, y todo este rollo teórico tiene una aplicación práctica que es sencillamente crucial: la seguridad. Vamos a ver cómo esta idea de los modelos del mundo nos permitiría pasar de poner tiritas y parches reactivos a tener un diseño que sea seguro desde el principio. Fijaos en esta tabla que lo resume muy bien. Con los LLMs actuales, la seguridad se basa en poner parches después de entrenar el modelo. Por eso son tan vulnerables a que alguien con un poco de ingenio se salte las normas. La analogía sería una simple corrección de comportamiento. En cambio, con los modelos del mundo, la seguridad son restricciones y barandillas que se construyen dentro del diseño. Son parte de su ADN. La IA simplemente no puede escapar de sus objetivos principales. Aquí la analogía es mucho más potente. Es como una ley de la física fundamental para ese sistema. En definitiva, y esta es la frase clave, el objetivo es tener una IA que sea segura por construcción, no simplemente por instrucción. Que la seguridad no sea un añadido de última hora, sino una propiedad que emerge de su propio diseño. Y para terminar de convencer, LeCun nos da otra analogía fantástica: los motores de los aviones. Al principio eran máquinas peligrosísimas, pero décadas y décadas de ingeniería consiguieron integrar la seguridad en su diseño más profundo, hasta hacerlos súper fiables. Lo que viene a decir es que la seguridad de la IA no es un problema filosófico sin solución, sino un desafío de ingeniería. Complejo, sí, pero que se puede superar. Y todo este planteamiento nos deja con una pregunta final, una pregunta para darle vueltas. ¿El próximo gran salto en inteligencia artificial, de dónde vendrá? ¿Vendrá de ser cada vez mejores dominando el lenguaje o vendrá a empezar a comprender de verdad la realidad? Porque la respuesta que se le dé a esta pregunta va a definir, sin duda, la próxima década de la IA.